Bienvenidas a todas con el espacio nuestro de Crecer con Torah. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. No, porque veo gente congelada, pero no, está todo bien. Bueno, ahí empezamos con nuestra charla de hoy. ¿Qué vamos a hablar? Shabbat Hazón, cuando mi alma puede ver. ¿Qué vamos a hablar hoy, ah? Vamos a hablar un tema que creo que nunca lo hablamos. Siempre hay cosas nuevas para hablar. Y vamos a hablar de este Shabbat que coincide Shabbat antes del 9 de Av, de Tisha B'Av. ¿Qué pasa este Shabbat y la importancia de esto y cómo está relacionado con el 9 de Av y todo esto? Bueno, este Shabbat es llamado Shabbat Hazon, que quiere decir el Shabbat de la visión. Mahazé, visión, una visión, pero una visión a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada Shabbat que ocurre antes del 9 de Av, que el 9 de Av es el día que marcó la destrucción del primer templo y del segundo templo. Entonces, cada Shabbat que es justo antes del Tisha B'Av es llamado Shabbat Hazan. ¿Por qué? Shabbat de la visión, porque leemos la Haftará de Isaías, Yeshayahu, que comienza con su visión, la visión que tiene el profeta. Por eso se llama de la visión, por ahora. Ahora vamos a ver que hay una razón más, pero empecemos con esta razón. Dijimos ahora que es la Haftará. Leemos la Haftará. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se lee la Haftará? Nunca lo mencionamos, pero está bueno saber, ¿no? Entonces, cada Shabbat en el templo, cuando escuchamos la Torá, se llaman 7 personas al aliyá para leer la Torá, y después se llama uno más para el maftir, que también hace parte, y con eso se lee la parashá de la semana. Todo el tiempo que estamos acá en el Zoom, siempre menciono la parashá de esta semana y la parashá es esta, el nombre de la parashá, ¿verdad? Y cuando decimos la Haftará, ¿qué es la Haftará? La Haftará es una parte de los profetas que se lee después de leer la lectura de la Torá, se lee esa partecita. Generalmente es relacionada con algo de la parashá. Entonces, ¿por qué se lee eso? ¿Por qué se lee el Haftará? Se citan algunas razones, pero la razón más aceptada es que ocurrió que en la época que los judíos estaban bajo el rey Antíoco, estaban prohibidos de leer la Torá. Era una prohibición de muerte, no podían leer la Torá. Pero ese decreto era para los cinco libros de, a ver, ¿quién manda acá? Ah, bueno, ok, pensé que todo bien. Entonces eran los cinco libros de la Torá, y eso no incluía los profetas. Entonces los sabios dijeron, bueno, ya que podemos leer los profetas y no podemos leer la Torá, leamos por lo menos los profetas. Y los profetas, la sección que está relacionada con la parashá de la semana. Muy bien. Entonces esa costumbre que empezó así porque no podíamos leer la Torá, pero después que se sacó ese decreto y ya tenemos libertad, siguió esa costumbre. Entonces, hasta hoy seguimos con esa costumbre. Entonces, pero le quería contar el origen del costumbre de leer la Haftará, que es la porción de los profetas. Y esta semana leemos la Parashá de Barim. Empezamos un libro nuevo, el quinto libro de Barim, que el nombre de la primera Parashá también es de Barim. Y ahí tenemos la Haftará, es que voy a mencionar ahora, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que habla de la visión del profeta Isaías, Yeshayahu. Habla de un pueblo rebelde y un llamado para la Teshuvá. Entonces, yo copié un poco el texto, no completo, pero como abreviado, para tener una idea de qué es lo que se va a leer esta semana la Haftará en el templo. Y esta es la visión que tiene el profeta. Dice así, él dice, Hashem dijo, crié y engrandecí mis hijos sobre las naciones. Como que Dios está diciendo, yo les hice grande a los Yehudim, ¿verdad? Pero ellos se rebelaron contra mí. Así dice. El buey reconoce a su dueño,
y el asno el establo de su amo. Sin embargo, Israel no me reconoce. Mi pueblo no comprende, son una nación transgresora. Abandonaron a Hashem, etcétera, etcétera. Me dieron la espalda. Así empieza. Después sigue, la tierra de ustedes está devastada, como si fueran extranjeros que devoraron su país ante sus mismos ojos, destruido por extraños. La hija de Sión, que quiere decir el pueblo judío, quedó abandonada como una rama en una viña, como una choza abandonada en medio de un campo de calabazas, como como devastado. Si Hashem no hubiera dejado un poco de nosotros, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, que fue totalmente aniquilada. Sigue diciendo el profeta Yeshayahu, escuchen la palabra de Hashem, que dice, ¿para qué necesito sus numerosos sacrificios? ¿Para qué? No deseo ni la sangre de los toros, ni corderos, ni chivos. Cuando ustedes se presentan ante mí en el templo, cuando se presentarán ante mí en el templo, yo diré, ¿quién pidió eso? Dios, ¿y quién pidió eso? No traigan más, no traigan más ofrendas de minjá, porque hoy en día decimos minjá es el rezo, pero antes minjá era una ofrenda. No traigan nada, porque no son sinceros conmigo. Con una mano traen y con otra mano siguen haciendo el mal. Sus manos están llenas de sangre. Y él sigue diciendo, lávense, purifíquense, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y sustenten al oprimido. Exijan justicia para el huérfano y defiendan la causa de la viuda. Hashem dice, razonemos juntos, aunque sus transgresiones fueran más rojo, sea un rojo tan vivo, ¿cuál nieve se blanquearán? Depende de ustedes. Si quieren y obedecen, comerán del mejor de la tierra, pero si niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Estaba colmada de justicia y rectitud, pero ahora son asesinos. Su vino es adulterado con agua. Engañan cuando venden el vino. No hacen justicia al huérfano. Bueno, etcétera. Salteo un poco y dice, hasta que llegará un día que todo volverá como antes. Y Sion, el pueblo judío, será redimido a través de la justicia, de la rectitud y la tzedaká. A través de la tzedaká será redimido. Eso es lo que nosotros leemos, esta Haftará. Entonces, por eso se dice la visión, Jabat Hazan es la visión. Pero ahora vamos a ver la segunda explicación de la visión. Hasidut nos dice que así como hay esta visión del profeta, también hay una visión de tercer templo, del tercer Betamigdash. ¿Qué ocurre cuando y a quién? Ocurre a la noche de este Shabbat, cuando nos vamos a dormir. Veo que la profecía ocurre en el sueño. Todo, ¿y a quién? A todos nosotros. Todo el pueblo de Israel, cuando se va a dormir este viernes a la noche, tiene una visión del tercer templo. Tal vez no nos acordemos, tal vez no lo veamos realmente con nuestros ojos, ¿verdad? Pero nuestra alma lo ve. La alma ve y se inspira. Uno puede decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo sé que ve? ¿De dónde la Torá nos explica que ve? ¿Qué significa que el alma ve? ¿No? Entonces se trae del libro de Daniel que dice así. Él dice, yo solo vi la visión. Daniel vio la visión del templo siendo destruido. Pero la gente que venía conmigo no la vio, dice Daniel. Yo vi, pero la gente no vio. Con todo, un gran temor cayó sobre ellos y huyeron a ocultarse. O sea, él dice que él vio, la gente que estaba con él no vio, pero aún así se atemorizaron y se fueron a esconder. Entonces el Talmud pregunta, ¿por qué si ellos no vieron nada? La respuesta del Talmud, porque sus almas vieron. Hay no es ver con el ojo, pero es entender que está ahí. El alma lo vio de otra manera.
Y entonces nosotros vemos que a veces la conciencia no ve, a veces uno no está consciente que ve cosas. En realidad sí, muchas veces uno ve cosas y no sabe que las vio. Por ejemplo, en paralelo, no exactamente eso, pero por ejemplo el mensaje subliminal. Sabemos lo que es un mensaje subliminal, que es un mensaje que se transmite de una manera que nuestros ojos no lo pueden ver. A veces es la visión, a veces es la audición, que también está de una manera que el ojo no puede captar, o que el oído tampoco no lo puede captar. Es una vibración específica que tu oído no lo capta, pero sí lo captas vos. ¿Y para qué alguien utilizaría eso? Bueno, se habló mucho de esto y está prohibido en muchas instancias usar eso. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, fue utilizado en algunas películas mensajes subliminales de propaganda de productos y ponían ahí de una manera que uno no ve que está el producto, no sé si era la Coca-Cola, lo que era, no me recuerdo, pero el producto aparecía, vos no lo veías, pero inconscientemente sí lo veías. Y la prueba era que todos salían de la película e iban a comprar la Coca-Cola. Entonces, está prohibido, sé que está, no tuve tiempo de investigarlo, pero sería lindo investigar, que está prohibido porque es como un engaño, ¿no? Entonces, una cosa es verlo y vos lo ves y entonces decides si quieres comprar o no. Otra cosa es apoderarse de tu inconsciente. Entonces lo utilizan también en las músicas. Ciertos mensajes subliminales con con un volumen de la música de tal manera que tu oído no lo escucha realmente, pero sí está absorbiendo. Y ese mensaje llega a ti en el inconsciente. Y es como una manipulación. Eso también se utiliza en terapias, que es como pero para bien, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo hay cosas que el inconsciente capta mientras tu consciente no lo capta. Y esto es del mundo actual, que se habla mucho de lo que significa un mensaje subliminal. Y acá estamos hablando de la Torá, de este visión, que uno no la ve realmente. Tal vez los sadiquim lo ven, pero nosotros no lo vemos, pero nuestra alma lo ve. Y si no lo vemos, ¿de qué me sirve? Me sirve es que hay una impresión, así como la persona que miró la película y la Coca-Cola estaba ahí, no la vio, pero su inconsciente la vio y afectó su ganas de comprarla. Nosotros también vemos ese Beit HaMikdash de una manera que no es consciente, pero nuestra alma se afecta. ¿Y de qué sirve ver algo? Sirve que esto te da esperanza y que te da de alguna forma conectada con aquello que estás viendo. Y eso es un regalo para nosotros. O sea, cuando nosotros vemos algo, ya visualizamos, es como que se nos hace más concreto aquello que queremos, ¿no? Entonces, esto pasa este Shabbat, este viernes a la noche. Cuando se van a dormir, piensen en el Shiur. Van a ver el tercer Betamigdash. Rabbi Levi Itzad de Berdichev cuenta una parábola. Él dice así. Él dice que un padre le regaló a su hijo un hermoso traje para Shabbat. Pero el hijo que hizo fue y jugó la pelota, ensució el traje, lo cortó. Y el papá estuvo triste que no supiste cuidar el traje. Pero el papá dijo, no importa, te voy a hacer otro traje. Y fue y le regaló un segundo traje. El hijo tampoco lo cuidó. Fue otra vez, se metió a jugar con los amigos, cayó en el piso, rompió el traje de vuelta. Y el papá dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Te voy a hacer un tercer traje, pero no te lo voy a dar. Lo voy a guardar, de vez en cuando te lo muestro, para que cuando sepas comportarte bien y seas más maduro y entiendas, ahí te lo voy a dar. Entonces es una parábola que él describe como en comparación con el Bet HaMikdash, que Dios nos dio primer Bet HaMikdash, no supimos conservarlo, se rompió. Nos dio el segundo, no supimos conservarlo, se rompió.
Ahora nos quiere dar el tercero. El tercero está listo, está ahí. Ahora, ¿y qué? Pero no nos da todavía hasta que comprobemos, ¿no? Que probemos a Hashem que lo podemos cuidar. Entonces, de vez en cuando nos muestra, así como el padre le mostraba el traje al hijo, de vez en cuando, también Hashem nos muestra ese Beit Hamikdash de vez en cuando. ¿Y cuando es esta una de las oportunidades? Es ese Shabbat Hazon donde tenemos esa visión del tercer Beit HaMikdash que nos da esperanza a nuestra Neshama. Mira, hay una luz ahí en el fondo del túnel, hay una razón para seguir luchando, para pensar que todo va a venir para el bien, a pesar que vemos tantas injusticias y tantas cosas no buenas en el mundo, pero ahí está la visión del Beit HaMikdash, significa que va a haber un día donde va a haber una paz mundial donde va a ser diferente de lo que vivimos hoy, el día de la Geulá. Seguimos. En la parashá que vamos a leer, la parashá de Barim, siempre, siempre se da el Shabbat, perdón, Shabbat anterior al 9 de Av. Y no hay casualidad en el judaísmo. ¿Por qué siempre pasa eso? Porque seguro hay una conexión entre la parashá y el 9 de Av. Entonces vamos a ver cuál es la conexión. ¿Qué viene a ser el libro de Barim? Es el quinto libro. Son 5 libros, es el último. Ok. Hay una diferencia entre los primeros 4 y el número 5. ¿Cuál es la diferencia de los primeros 4 y del quinto? Es que los primeros 4 fueron dados a la generación que estaba en el desierto. Y el quinto es para la generación que va a entrar en la tierra de Israel, los hijos de esta generación. Porque esta generación fallece en el desierto. Sus hijos van a entrar. Y este quinto libro es una recompilación de la Torá. Vuelve a contar cosas de la Torá porque ellos no tuvieron la experiencia que tuvieron sus padres. Entonces, la diferencia de la generación del desierto, la que queda en el desierto, es llamada una generación de conocimiento. Se llama la generación de la visión, porque vieron. Ellos vieron cuando Hashem estuvo ahí y nos dio ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos, estaban ahí. Ellos como que vieron la revelación. Ahora, la generación que entró en la tierra de Israel está en un nivel inferior porque ellos escucharon, así como nosotros escuchamos que hubo un Moshe Rabbeinu, escuchamos que hubo esto, que hubo aquello, pero nosotros no vimos las plagas, no vimos la apertura del mar, ni nada. Nosotros también somos una generación de la escucha. Los otros fueron una generación que vieron. ¿Y cuál es la diferencia entre ver y escuchar? Bueno, a la persona que ve no tiene dudas porque vio. Yo vi, yo lo vi. O sea, no me digas otra cosa porque yo lo vi. Nadie te va a convencer al contrario. Si vos ves algo, viste un auto rojo pasando por la calle, decís, yo lo vi. No tengo dudas porque lo vi. Ahora, si alguien te dice, mira, ¿sabes qué pasó el auto rojo ahí enfrente a tu casa? Sí, puede ser que yo te creo porque eres confiable, pero yo no lo vi. Entonces siempre va a haber alguna duda si eso capaz me dijiste por algo, no estoy seguro, te lo creo, después pienso que no es tan cierto. O sea, la diferencia entre ver y escuchar es muy grande. Entonces, por eso la segunda generación estaba en un nivel inferior. Y por eso era necesario advertirlos ahora de determinados temas. Moshe tiene que hablar con ellos y contarles, mira, tomen cuidado, sigan en el camino, crean en un solo Dios. Tiene que hablar a esa generación porque como no vio, son más, digamos, débiles, no vieron la revelación de Hashem. Ellos escucharon de sus padres. Ahora Moshe tiene que dar un refuerzo para que ellos estén fortalecidos para entrar en la tierra de Israel. A pesar de todo esto, tienen una ventaja. A pesar de ser una generación de nivel inferior, porque solo escucharon,
ellos llevan una ventaja sobre los otros. ¿Cuál es? Es que ellos pudieron estar en la generación que se va a construir el templo. El templo primero en Shiloh, después más adelante el Beit HaMikdash. Van a ser lo que van a ver. Los del desierto no vieron eso. Y dice, sigue diciendo la Kabbalah, que el comienzo está unido al final. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más bajo, el mundo físico material, es ahí justo donde se puede encontrar la esencia de Hashem. Por eso fue esta segunda generación que pudo llegar a tener el templo, estar ahí, y el templo en Jerusalén también. Y en la parashá de Barim trae la unión de esos dos opuestos, ¿no? Del gran descenso, porque bajaron a lo material, van a entrar en la tierra de Israel, que es algo material, la tierra, ¿no? Y ahí van a tener la mayor elevación. Tienen dos opuestos que se juntan. Y ahí a donde coincide, que dijimos por qué están relacionados, porque Shabbat Hazón también tiene los dos opuestos. ¿Cuáles son los dos opuestos? Que primero estamos en los 9 días que se recuerda la destrucción del templo y al mismo tiempo tenemos la revelación del tercer templo. Tenemos una destrucción y una construcción. Tenemos las dos cosas juntas, los dos opuestos. ¿Cómo puede ser eso? Acá tenemos una enseñanza para nuestra vida. Tenemos que empezar a poner todo eso que aprendimos, tenemos que llevar a nuestra vida. ¿Cuál es la enseñanza? Que los dos opuestos se necesitan, uno soluciona el otro. ¿Cómo sobrellevar una destrucción? Alguien tiene un problema, algo que se le destruyó, algo, no sé, alguna cosa en la vida que ya no funciona bien. Puede ser la economía, puede ser algo, puede ser un relacionamiento, puede ser em, algo de salud, puede ser tantas cosas que uno piensa, bueno, ay, esto se destruyó, ¿verdad? ¿Cómo vos puedes conseguir la construcción? Así, el paralelo del templo, ¿no? Que se destruyó, como visualizando la construcción. Entonces nosotros tenemos la visión del tercer Betamigdash no es solamente un regalito que Hashem nos da, es una manera de reconstruir. Cuando vos ves algo, visualizas algo, estás en, estás en la frecuencia de eso que visualizas y esto ayuda a que se transforme en realidad. Bueno, ¿saben qué? Capaz que yo pensaría que estoy escuchando una charla de YouTube de los últimos influencers, ¿no? Tienes que visualizar aquello que vos querés, porque cuando visualizas esto se te va a dar. Pero gente, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la Parashá, estoy hablando de la Torá, de la Kabbalah, de Shabbat Hazón. Esto estaba en la Torá hace miles y miles de años atrás que cuando uno visualiza algo, ahí uno puede concretar aquello que visualiza. ¿Qué está? Destrucción conectada con la construcción, como a través de visualización. Entonces la persona puede pensar, bueno, que no está, sufrió un problema de salud, por ejemplo, ¿no? Y uno se siente, bueno, se siente medio que destruyó algo, entre comillas, ¿no? Esta persona quiere estar bien, tiene que visualizarse sana. Visualizarse, sí, yo me visualizo, cerro los ojos y me veo a mí como una persona sana, energética, que no tengo nada, que todo está bien conmigo. Y esto te va a traer la verdadera sanación. Uno tiene un problema en una relación que tuvo un quiebre, por ejemplo, y quiere rehacer y la otra persona también quiere una amistad, un familiar. Bueno, entonces vos visualizá qué bien es estar con esta persona, visualizá cómo sería, dónde irían, cómo disfrutarían juntos. Esa visualización te hace ayudar a concretar ese objetivo que es reconstruir algo. La persona perdió algo en su economía, quedó, no sé, perdió plata, mucha plata y ahora está muy justa, digamos. Bueno, ¿quieres reconstruir tu situación? Visualízate en abundancia, visualízate bien, con todo lo que necesitas, con todo lo que
No así para zafar, no, visualizate con toda la abundancia que vos querés. Esa visualización te va a dejar a ti en frecuencia con aquello que vos querés y eso se te va a concretar también. Acá está la fórmula. El Shabbat Hazán es la fórmula. Si no, ¿para qué Dios nos muestra el tercer Betamidash? Vamos a analizar un poquito la parábola del papá con el hijo. La parábola utiliza la metáfora de la ropa, de una ropa. Se rompió el traje, después le hizo otro traje, utilizó digamos, la comparación en la ropa con el Beit HaMikdash, ¿sí? Pero acá podemos hacer una pregunta. ¿Es la mejor comparación? Acá lo trae Rabbi Levi de Berdichev, un gran sabio. Él podía haber elegido otra cosa que sería un poco más parecida al templo. Podía pensar una casa. Una persona hizo una casa, la casa se rompió. Podía pensar en algo más parecido al templo, porque eligió una ropa. Porque hay una diferencia muy grande entre una ropa y una casa. La ropa es algo muy personal. Una ropa que vos usás te va a quedar bien a ti justo porque es tu medida. Si le prestas a otra persona, a veces queda bien, más o menos, a veces no queda bien, no es seguro que quede bien, pero la ropa te habla de vos. Habla de tu tamaño, tu contextura, tu altura, tu estilo también, pero vamos a hablar más del tamaño de la ropa. La ropa tuya es la talla que te da a ti. Si te pones una ropa muy grande, no te va a ir bien. Te pones una ropa muy chica, tampoco te va a ir bien. Pero la casa no. La casa es diferente. Una persona muy flaquita puede vivir en una casa gigante. ¿Verdad? Y una persona bien gordita también puede vivir en una casa chica. La casa es una cosa muy grande que abarca las paredes de una casa. No le importa mucho qué tamaño tenés. Entonces acá tenemos una diferencia entre las dos. ¿Por qué Rabbi Levi de Berdichev elige la ropa y no elige la casa? Porque existen dos tipos de servicio para hacer a Dios, a Hashem. Existe el servicio general, que todos somos por igual, un servicio tipo casa, ¿no? Y existe el servicio muy particular, privado, que es tu ropa. Ahí, como vimos en la maqueta el otro día, había un lugar para las mujeres, un lugar para los hombres, un lugar para los Kohanim. Cada uno tenía su lugar, ¿sí? Aparte de eso, cada persona tiene su particularidad. Cada persona tiene su personalidad, su forma de ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros servimos a Hashem de estilo casa, bueno, es algo que todos hacemos por general. Bueno, todos prendemos la vela de Shabbat, todos ponen tefilín, todos son buenos. Bueno, hay cosas generales, ¿no? Pero la manera con que lo haces, la manera como que haces esas mitzvot, la manera que vos pones tu personalidad ahí, eso es estilo ropa. Entonces, esto justamente es ese tipo de servicio, es tipo prenda, ropa, que nos hace merecer el tercer Betamigdash. Por eso él trae el ejemplo ropa, porque no es suficiente hacer en general lo que todos hacen así y sacar nuestra presencia, ¿no? Tenemos que poner nuestra presencia. ¿Qué soy yo? ¿Qué aporto yo de diferente, de exclusivo? Lo que soy yo, el otro no es. Lo que el otro es, yo no puedo ser. Cada uno tiene algo distinto y esa cosa distinta es lo que nos hace merecedores de recibir la prenda, digamos, la tercera prenda, que sería el tercer Betamidash. El Tisha B'Av, el 9 de Av, en el Talmud está mencionado que fue el nacimiento de Mashiach. Mira, ahí pueden preguntar cómo nació ese día. Pues no sé si es el alma de Mashiach, si es algún Mashiach, porque cada Mashiach está en cada generación. Si la generación no merece, él se muere y listo. Y después viene otra generación con otro Mashiach.
No sé exactamente a qué se refiere, pero dice que el nacimiento de Mashiach fue el día de Tisha B'Av. También fue el día del comienzo del exilio. Entonces, ¿en qué quedamos? Que quedamos que acá hay dos cosas al mismo tiempo. Fue la destrucción, pero también Hashem plantó la semilla de la futura redención. Por eso que cuando llegue Mashiach, esta fecha de Tisha B'Av va a ser recordada con alegría, con regocijo, va a ser un día de fiesta, se va a hacer un Yom Tov. Entonces, este Shabbat probamos un poquito del gusto de la redención, la visión del tercer templo, cuando dormimos. A veces no nos damos cuenta, pero así es lo que vamos a ver. Vamos a terminar con una historia. Había un joven que se llamaba Jacob. Y Jacob se va a casar y le dan un dote. Hace muchos años atrás, la época de los dotes. Y entonces su yerno le dice, te voy a aconsejar cómo puedes invertir, ¿no se dice? Creo que sí, ¿no? La plata que te estoy dando para que hagas una buena inversión. Y él dijo, no, no, suegro, no te preocupes porque tengo mi amigo Moshe David, que él ya me está haciendo todos los trámites, ya está todo bien. Dice, bueno, ok. Pasan los meses, todo el pueblo, todo el mundo en el shtetl donde vivían, se entera que este Moshe David fue a bancarrota. Wow. Entonces, el yerno se fue a su suegro, a Jacob, y le dijo, bueno, ahora quiero tu consejo. Y él dice, pero ahora seguro perdiste toda la plata. ¿Mi consejo para qué si no tienes plata? Él dijo, no, 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 yo no perdí nada. ¿Cómo no perdiste? Él fue a bancarrota, tu amigo. Sí, pero yo saqué la plata 5 días antes. Y él dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo lo sabías? ¿Eres un profeta o qué? Él dijo, no, 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 es que yo estaba rezando al lado de él en el templo y le vi a él rezando con toda la fuerza, que venga Mashiach, que venga Mashiach, que venga. Nunca le vi rezar con tanta devoción para que venga el Mashiach. Y yo sospeché, alguien que pide demasiado Mashiach está en problemas. Sospeché que algo andaba mal y por eso saqué mi plata. Bueno, ¿es eso lo que pedimos? Para eso pedimos Mashiach. ¿Para qué? ¿Para un tema económico? Es verdad que va a haber abundancia, que nadie le va a faltar nada, pero Mashiach es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Mashiach, la era de Mashiach es donde no habrá hambre, no habrá guerra, no habrá envidia, no habrá competición. Toda la humanidad reconocerá a Hashem. Cada uno lo máximo de su capacidad, no habrá enfermedades, es mucho más que la plata, ¿verdad? Tendremos el tercer Betamigdash y un templo que no será temporal, será eterno ese templo. Será un espacio espiritual de perfección, armonía y paz. Será un lugar de oración para todas las naciones. ¿Sabe que en el Beit HaMikdash, aunque una persona no era yehudí, podía hacer tefilá, podía rezar en el templo, era abierto a cualquiera? Un espacio de amor al próximo y un espacio de reunión, donde Jerusalén será verdaderamente lo que dice su nombre. ¿Saben lo que quiere decir? Jerusalén, ciudad de la paz, donde por fin va a ser la ciudad de la paz. Que seamos todos merecedores de que este 9 de Av no sea un día de duelo y de ayuno, y que sí se transforme en un día de júbilo y de alegría. Que venga Mashiach pronto.